Ayer el presidente del Estado en la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional nos daba algunos datos, algunas cifras, algunos detalles de cómo estaba la economía y daba cifras deprimentes. Nunca, decía, en 60 años hemos tenido estas cifras como las que tuvimos el 2020. Escuchemos lo que decía el presidente del Estado en este sentido. Las erróneas medidas económicas aplicadas por el gobierno de facto más la pandemia repercutieron en una disminución del Producto Interno Bruto, cifras que no se habían registrado hace más de 60 años. La pobreza aumentó en cerca de 2 puntos porcentuales y la pobreza extrema en cerca de 1 punto porcentual. De similar forma, el deterioro de la desigualdad se reflejó en un incremento en el índice de Gini. ¿Están así como dice el gobierno? ¿Qué dice Gonzalo Chávez? Yo creo que el gobierno está con esta retórica de que la crisis comenzó el año 2019 con la llegada del gobierno de Áñez. Creo que eso es equivocado porque en realidad la crisis económica que estamos viviendo se profundiza lamentablemente con el coronavirus, con la pandemia, con los temas de salud, con el mal gobierno en gestión económica de Áñez, pero se arrastran por lo menos desde el año 2014, ¿no es cierto? Es decir, la crisis no comienza el 2019, comienza el 2014, como vamos a ver en un cuadro, ¿no es cierto?, donde uno ya ve la desaceleración de la economía. Porque una crisis no comienza cuando el muerto ya está prácticamente enterrado, comienza cuando se desacelera, cuando aparecen los primeros síntomas. Mira, el año 2013, la economía boliviana estaba creciendo 6.8%. Y esto bajó hasta el 2019 en 2.2. Entonces la economía comenzó a decrecer 5, 4 y después 2. Entonces ya venía con problemas y la crisis de la pandemia y el mal gobierno de años profundizaron el agotamiento del modelo primario exportador. Y eso se ve en el sector externo. Vamos a ver en el siguiente cuadro cómo, por ejemplo, la balanza comercial es deficitaria desde el 2015. Es decir, que nosotros importamos mucho más de lo que exportamos hace ya 6, 7 años. Entonces no es la historia que comenzó la crisis hace un año y que hasta eso el modelo estaba muy bien. En el siguiente cuadro veamos el déficit público. Miren el agujero que ya hace más de 7, 8 años llevamos adelante, desde el 2014 también. Un agujero fiscal, es decir, un Estado que gasta e invierte mal, mucho más de lo que recauda. Ahí, entonces, la crisis no comienza el 2019, sino comienza el 2014. Estos son algunos de los resultados. El siguiente cuadro, por ejemplo, vamos a ver otro elemento, la caída de los ingresos de hidrocarburos, el 2014, 15, 16, 17, 18, 19, es decir, 5 años antes de esta historia que nos quieren contar de que la crisis comenzó hace un año y que mientras tanto la economía estaba una maravilla. No, la economía venía desgastándose hace mucho tiempo, como vamos a ver también en el siguiente gráfico, que es muy ilustrativo de la pérdida de reservas internacionales, ¿no es cierto? Ahora, eso no significa que el gobierno de Áñez fue malo en su gestión económica. Lo que significa es decir que estos problemas que estamos teniendo vienen de larga data. El año 2014 las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia eran 15.000 millones de dólares y ya todavía cuando estaba el presidente Morales bajó a 6.500 millones de dólares, 8.500 millones de dólares nos gastamos a una razón de 4.5 millones por día. Entonces, ¿cuándo comenzó la crisis? No fue el año pasado, porque esa lectura es fundamental para ver qué vas a hacer a futuro, porque si tú piensas que simplemente la crisis comenzó hace un año, es simplemente volver al antiguo modelo y va a volver el crecimiento, la distribución del ingreso y la menos pobreza. No va a pasar eso, porque el mundo cambió, la economía boliviana cambió. Esta crisis es estructural, no es coyuntural. Entonces, en el siguiente cuadro vamos a ver con mucho más detalle, por ejemplo, cómo financiamos esto. Miren cómo la crisis comienza antes. La deuda externa estaba en 14% del PIB el 2006 y el 2019 aparece en 28%. El siguiente cuadro, por favor. Vamos a ver también que el tema de la inversión pública no es que paró el anterior gobierno de Áñez, que como insisto fue un desastre en términos económicos, pero la inversión pública, que era el carro conductor de la economía, viene bajando desde el 2016, que llegó en su máximo a 5.065 millones de dólares, ya el 2019 fue 3.000.
Entonces, es una ficción ideológica, es una ficción política decir que la crisis comenzó en el 2019 y no entender que esta crisis es profunda, ¿no es cierto? Y que estamos en decaída desde el 2014, y si no entendemos esa dimensión estructural de la crisis, las cosas muy difícilmente van a cambiar. Porque da la impresión, ¿no es cierto?, el otro elemento central en esto es el tipo de cambio. Miren cómo el tipo de cambio nominal que está en la banda de 6.86 y 6.96, miren cómo se ha ido apreciando. Y por eso tenemos esta invasión de productos de afuera que afectan a nuestra industria nacional, a nuestros artesanos, productores de alimentos, porque los alimentos y algunos otros productos de Brasil son 25% más baratos, o de México son 15% más baratos, o de Chile son 4 o 7% más baratos. ¿No es cierto? Ahí está parte de la explicación de por qué, ¿no es cierto?, ha habido en este momento un crecimiento significativo del comercio informal y muchas veces ilegal, porque la gente tiene que sobrevivir y aprovecha el tipo de cambio. Entonces, esta historia que la economía iba una maravilla hasta el año 2019 y que era una fortaleza y que de repente viene un lobo neoliberal con un solo diente, sopla y se cae, no corresponde, ¿no es cierto?, a la realidad de los hechos. Aquí están los datos. Claramente, ¿no es cierto?, la economía, pues, si aceptamos la hipótesis del gobierno, la economía que habían construido en 14 años era la casita más pobre de cartón de los 3 chanchitos. Viene el lobo feroz y de un soplido lo acabó. Cuando nos habían dicho que era una fortaleza de cemento y ladrillos. Entonces, todos estos datos muestran que esta retórica, que esta ficción analítica, que esta invención de que la crisis comenzó hace el 2019 y que ahora están retomando las cosas, no va a llegar muy lejos, ¿no es cierto? Porque sabemos que estamos frente a una crisis estructural profunda y que es una gran oportunidad para cambiar el patrón de desarrollo basado solamente en recursos naturales. Este es el momento de la economía creativa, de la economía digital, de la economía del comercio, de la economía del medio ambiente. Es decir, no es solamente volver a un pasado que ya no existe, sino construir un futuro. Y por eso el diagnóstico es clave, es fundamental entender que lo que ha pasado es que a la economía boliviana le ha caído una bomba, pero no ha sido solamente el 2019, sino viene desde el 2014. Así es. Voy a ir con la última pregunta porque prácticamente todas las preguntas que le iba a formular ya fueron contestadas y además con solvencia con esos cuadros. Voy a poner un pedazo de lo que dijo ayer el presidente en la sesión de la Asamblea Legislativa Departamental sobre las medidas que está asumiendo para reactivar la economía y si coincide Gonzalo Chávez que ese es el camino. Escuchemos lo que decía la primera autoridad del país. Como parte de las medidas de emergencia adoptadas, nuestro gobierno en noviembre gestionó el pago del bono contra el hambre y en diciembre el pueblo boliviano y el pueblo paceño ya recibía su bono, que ha beneficiado a más de 1.4 millones de paceños y ha permitido dar alivio a las economías familiares con un desembolso de más de 1.420 millones de bolivianos en el departamento de La Paz. Tengo 30 segundos para esa respuesta. ¿Es el camino correcto? ¿Se está haciendo lo correcto? ¿Qué se debería hacer? Bueno, mira, por el lado de la demanda, yo creo que es correcto seguir pagando los bonos. No nos olvidemos que Áñez pagó 4 bonos antes que el bono del hambre, lo que ayudó seguramente a la recuperación. Pero que falta, digamos, y mucha gente está sintiendo, es trabajar no solamente por el gasto, los bonos, dar dinero a la gente para que gaste, sino por el lado de la oferta, apoyar al pequeño, mediano empresario, apoyar al sector productivo, apoyar en concreto al turismo, a la gastronomía, que han sido duramente golpeados. El golpe no ha sido igual para todos, ¿no es cierto? Ha sido muy desigual. Entonces corresponde no solamente trabajar por la demanda, sino también por el lado de la oferta, donde el gobierno ha hecho muy poco.